Gracias, Señor. Le damos gracias al Señor por esta noche, amados hermanos, y por poderle alabar, por poderle bendecir. Y en esta noche vamos a continuar el estudio del libro de los Hebreos y agradecemos al Señor por estar avanzando en el estudio de este libro tan precioso, tan importante para nosotros. Y queremos ir al capítulo 5. Las semanas anteriores hemos estado viendo los capítulos y habíamos comenzado en el capítulo 1, que Dios nos ha dado en el Hijo todo el mensaje que Dios tiene para nosotros ha sido dado en su Hijo. Y habíamos visto cómo el Señor le da ese lugar a Cristo sobre todas las cosas, sobre todo lo creado, sobre los ángeles como seres espirituales. Vimos también que es aún superior a Moisés, a los profetas. Y en este capítulo 5, comenzando desde los últimos versos del capítulo 4, vamos a estar tratando el sacerdocio de Cristo y también cómo fue el sacerdocio en el pueblo de Israel y cuál es nuestro sacerdocio hoy en Cristo Jesús. Este es un tema muy importante, hermanos, y por eso le pedimos al Señor que Él abra nuestros oídos, nuestros corazones y que Él selle su palabra, la selle por su Santo Espíritu y nosotros podamos ser alumbrados más y más. ¿Cómo es hoy nuestro sacerdocio en el Señor? ¿Cómo es en Cristo, verdad? Nuestro servicio santo ante Dios. Y vamos a ir al capítulo 4 con los últimos versos que terminamos la semana pasada. Vamos a leer en el capítulo 4 desde el verso 14 hacia el 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en estos versos se menciona que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote que está en los cielos, porque esos cielos dice que Él los traspasó para llegar a los cielos y es Jesús, el Hijo de Dios. Y que nosotros podamos mantener fuertemente esta fe en Él. Y una de las cosas que es importante ver, amados hermanos, es ¿qué es un sacerdote? Porque muchas veces hablamos de nuestro sacerdocio delante de Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Vamos a ver el sacerdocio en el antiguo pacto, cuando se edificó el tabernáculo. ¿Y qué es un sacerdote? Y entonces, un sacerdote es aquel que es escogido para presentarse a Dios a favor de los hombres y presentar sacrificios y ofrendas a Dios. Eso es un sacerdote. Entonces vamos a aprender esta idea y a mantener esta idea en nuestras mentes para cuando hablemos
de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y también cuando hablemos de nuestro sacerdocio, el sacerdote es aquel que es un intermediario ante Dios a favor de los hombres. ¿Y qué hace? Ofrece sacrificios, ofrece ofrendas al Señor a favor de aquellos a quien está representando. Ahora, el sumo sacerdote es aquel que es el superior. Esa palabra sumo viene de la palabra sumus en latín y significa supremo. No hay otro superior a él, no lo hay. Es supremo. Entonces, sumo sacerdote es aquel que está sobre los demás y no hay otro más alto que él. Ahora, cuando leemos aquí en el verso 14, vamos a ver este detalle, porque dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. No solo le pone el sumo sacerdote, sino el gran sumo sacerdote. Porque Cristo, como sumo sacerdote, es sobre todos, es superior. Y dice que Él está en los cielos, traspasó los cielos cuando Él resucitó y subió a los cielos, traspasó los cielos y Él en los cielos tiene un ministerio hoy para nosotros y que es interceder a favor nuestro, interceder. Él es nuestro abogado. Vamos a ir un momentito, deje marcado ahí Hebreos 4 porque vamos a regresar y vamos a ir a Hebreos 7:25. Voy a leer este verso. Dice, por lo cual puede también, está hablando de Cristo, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Glorioso Señor nuestro. Él vive eternamente para interceder por nosotros, por los suyos. Él puede salvar a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué precioso es este sumo sacerdote que Dios el Padre nos ha dado, Cristo Jesús, que esté en los cielos intercediendo por nosotros. Cuando nosotros presentamos nuestras necesidades, Él está a favor nuestro. Ahora vamos a avanzar un poquito a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ahora, la nueva versión internacional, para quienes tienen la nueva versión, sí dice que tenemos a un intercesor, porque el abogado lo que hace es interceder, pero está a favor nuestro ante el Padre. Qué precioso poder entender ese ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo en los cielos a favor de todos los que creemos en Él y de los que estamos entrando en la fe para orar, para recibir nuestras oraciones, para estar delante del Padre a favor nuestro. Vamos a regresar a Hebreos 4, en el verso 15. Este sumo sacerdote, este gran sumo sacerdote, que es el Señor Jesús. Dice el verso 15 que Él puede compadecerse de nuestras debilidades
Dice que no es aquel que no puede compadecerse, sino aquel que puede compadecerse, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso nosotros podemos acercarnos confiadamente a Él. Nosotros podemos acercarnos en confianza porque Él puede comprender nuestra debilidad, nuestra naturaleza. Precioso Señor, precioso Jesús. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a entrar al capítulo 5, en donde vamos a ver el oficio del sumo sacerdote en el pueblo de Israel. ¿Cómo fue constituido y para qué? Vamos a leer en Hebreos 5, entrando al tema de hoy. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí, amados hermanos, estamos viendo al sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Y lo primero que nos define este verso 1 en el capítulo 5 es que es tomado de entre los hombres para que pueda presentarse a favor de los hombres y él pudiera presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Para eso fue constituido el sumo sacerdote en el antiguo pacto. Era necesario que fuese hombre para que pudiera representar a los hombres y pudiera presentarse a Dios a favor de los hombres. Ahora, el verso 2 y 3 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Este sumo sacerdote era un sumo sacerdote terrenal y así como él se presentaba para perdón de los pecados con sacrificios y ofrendas a Dios a favor del pueblo, él primero tenía que reconocer sus pecados y pedir perdón por sus pecados, porque él también era débil como los otros hombres. También era de la misma naturaleza. Esto es muy importante porque luego vamos a ver que en Cristo no se da eso, ¿ve? Porque en el sumo sacerdote terrenal, él pecaba, pero vamos a ver que Cristo no tuvo pecado. Y el verso 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Quién designaba al sumo sacerdote? El Señor. ¿Quién designó al sumo sacerdote en el pueblo de Israel? Lo escogió Dios. Así como vamos a ver que a Cristo, al Hijo de Dios, lo escogió también el Padre. Así que podemos ver en estos versos primeros, del 1 al 4, que el sacerdote en sí el sumo sacerdote tenía que ser tomado de entre los hombres para poder representar al pueblo y estar delante de Dios a favor del pueblo. También tenía que presentar los sacrificios, las ofrendas por los pecados y tenía que ser designado por Dios. No se designaba a sí mismo. Aarón no se escogió a sí mismo, lo escogió Dios. Ahora, este sumo sacerdote realmente era un tipo y figura de Cristo, de aquel que iba a venir. Él era una sombra
de la verdad celestial que iba a venir en Cristo Jesús. ¿Y de dónde escogió Dios a Aarón? ¿De dónde lo escoge? Lo escoge, vamos a ir a Éxodo 28, vamos a dejar marcado Hebreos 5 y vamos a ir a Éxodo 28, 1 y 2. Lo escogió del pueblo de Israel y lo escogió de una tribu específica. Yo no sé, Gaby, por casualidad, ¿tienes el cuadrito? Vamos a ver este cuadrito que ha hecho Gaby, que está muy, muy útil. En Éxodo 28, 1 y 2, dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. El Señor escogió a Aarón y a sus hijos de la tribu de Leví para que fueran. Es muy significativo cuando la palabra dice aquí en Éxodo 28, para que sean mis sacerdotes, mis sacerdotes. Él los escogió para que pudieran presentarse delante de él. Y aquí en este cuadrito podemos ver a Abraham, el padre de la fe. Podemos verlo arriba, el primero. Luego Abraham tuvo al hijo de la promesa, a Isaac. En él iba a ser cumplida la promesa que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en esa simiente de Abraham. E Isaac tuvo dos hijos, que fue Esaú y Jacob. Esaú era el mayor y Jacob era el menor. Pero Jacob fue elegido por Dios para que de él salieran las tribus del pueblo de Israel. Así que podemos ver a Jacob, que tuvo 12 hijos, tuvo 4 esposas y en esas 4 esposas tuvo 12 hijos, pero Leví fue el tercero de sus hijos. Podemos ver a Leví y él escogió. Qué lindo es, amados hermanos, que el Señor es el que escoge. Él escoge como a Él le place. Él escoge como Él desea. Así como te ha escogido a ti y me ha escogido a mí y nos ha escogido a cada uno de nosotros para venir a la fe y conocerle. Así Él escogió a Leví, a la tribu de Leví. Cuando Jacob entró con sus hijos a Egipto, eran un número de 70 o 70 y tantos. Quisiera encontrar el verso, pero los años que estuvieron ahí, cuando ellos salieron de Egipto, eran miles. El Señor ahí los hizo crecer, desarrollarse y ser un pueblo muy numeroso. Para cuando ellos salieron de Egipto, era un pueblo muy numeroso. Y fue saliendo de Egipto en el desierto que él le dio a Moisés el tabernáculo y escogió a la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví, la casa de Aarón. No todos los levitas iban a ser sacerdotes, solo la casa de Aarón. La tribu tenía varias casas, cabezas de familia, y él escogió a Aarón, que era hermano de Moisés,
Por lo tanto, solo Aarón y los hijos de Aarón y los que descendieran de los hijos de Aarón iban a tener derecho al sacerdocio. Ahora, el resto de la tribu de Leví no iban a ser sacerdotes, pero iban a tener oficios en el tabernáculo, iban a cuidar del tabernáculo, iban a estar bajo las órdenes de Aarón y de sus hijos, ¿no? Esto lo podemos ver en Números 3, vamos a ir Números 3, del el verso 9 y 10. En Números 3, verso 9 y 10. Es importante, amados hermanos, cuando hacemos un estudio bíblico, tener papel y lápiz, una libreta y anotar los versos para luego poder repasarlos. Y así nosotros meditamos en las escrituras y las aprendemos. Y mientras las meditamos y las leemos, el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones y trae cada vez más luz para nosotros conocer más el Señor y entenderlo. Y dice aquí en Números 3, 9 y 10, y darás los levitas a Aarón y sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Así que Aarón y su casa, sus hijos y los que descendieran de los hijos de Aarón iban a ser sacerdotes. No todos los levitas fueron sacerdotes, solo la casa de Aarón. Los demás iban a colaborar. Fueron dados a Aarón y a sus hijos para los servicios y aquellas necesidades que hubieran que atender en el tabernáculo de reunión. Así que gracias, Gaby. Qué importante, porque entonces este sumo sacerdote del pueblo de Israel fue escogido por Dios. Y dice, nadie toma esta honra sino aquel que es llamado. El Señor llamó a Aarón y Aarón fue el sumo sacerdote. Ahora, todo lo que él hacía, todas sus vestiduras apuntaban a la realidad que iba a venir en Cristo Jesús. Vamos a seguir viendo, regresamos a Hebreos en el verso 5 del capítulo 5 y vamos a leer en el 5 y el 6. Vamos a ver que todos estos requisitos para nombrar al sumo sacerdote y que fuera de entre los hombres, también los tenía nuestro Señor Jesucristo. Versos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús no se nombró a sí mismo. El Padre lo hizo. Tú eres mi hijo. Y había una profecía en el Salmo 110:4 que nombraba a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿quién es este Melquisedec? Este Melquisedec solo lo vamos a mencionar, solo aparece 2 veces en la Biblia. En Génesis, en el capítulo 14, y en Génesis y
el Salmo 110. Y vamos a estudiarlo al detalle en el capítulo 7. Por eso hoy no vamos a entrar en detalle de Melquisedec. Pero Melquisedec era rey de justicia y rey de paz. Era un sacerdote y era un rey. Y eso es un tipo también de Cristo. Él aparece como ese rey de paz, ese rey de justicia, y sacó pan y vino y compartió con Abraham, que venía de vencer a los enemigos que habían capturado a su sobrino Lot, y tuvo comunión. Y eso apuntaba también a Cristo Jesús. Es otro tipo de sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Y el Señor es el que ha nombrado a Jesús como nuestro sumo sacerdote. No ha sido Cristo mismo. Dios lo ha designado. Ahí mismo, en el verso 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que el Señor no solo fue elegido por Dios según el orden de Melquisedec, lo cual lo vamos a explicar con mayor detalle luego, sino que también vemos su humanidad. Él fue tomado de entre los hombres como hijo de hombre. Jesús fue también hijo de hombre. Y él también pudo expresar, dice, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. ¿Dónde vemos a Jesús con gran clamor y lágrimas y ruegos? Lo vemos en el huerto de Getsemaní. También él lloró en la tumba de Lázaro, pero no con ruegos y con súplicas. Con ruegos y súplicas lo vemos en la agonía en el huerto de Getsemaní. Ahora, cuando la palabra dice ahí que él estaba rogando con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente, él no estaba pidiéndole a Dios que lo librara de la cruz, porque la cruz fue su propósito para el cual vino. Y Hebreos 12 nos dice que él puso el gozo delante. Él fue a la cruz poniendo el gozo delante. Así que no era la cruz de lo que él estaba pidiendo que lo librara, ¿no? Sino que él pudiera así ser también levantado. Dice, por eso dice uno de los versos, que no fuera retenida su alma en el Seol. Y dice que fue oído por el Padre, porque asimismo fue su resurrección. Él murió y resucitó. No se quedó su alma en el Hades, en el lugar de los muertos. Él murió y resucitó. Y él pudo clamar, pudo rogar al Señor y pudo ser escuchado por Dios. Vemos que Jesús en su parte humana, amados hermanos, puede identificarse en todo con nosotros, en todo. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el verso 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, como Dios, era perfecto, pero como hombre fue perfeccionado. Esa palabra perfeccionado
En este caso es llegar a ser completo. La obediencia de Cristo fue completa todo el tiempo sometida al Padre, pero aún así en obediencia caminó y en obediencia completamente en sumisión llegó a hacer la obra de la redención. Por eso dice que Él es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y amados hermanos, esto es tan importante para nosotros, porque muchas veces ya venimos a Cristo y queremos, ¿verdad?, seguir viviendo como siempre lo hemos hecho, y es necesario entrar en los caminos del Señor, entrar en el conocimiento de las Escrituras para poder vivir conforme a Dios. Y así como Jesús en su humanidad, Él pudo someterse completamente a la voluntad del Padre, ser perfeccionado en los sufrimientos para llevar a cabo esa voluntad. Así también nosotros estamos llamados a ser obedientes. La fe genuina y la obediencia a Dios van de la mano. La fe sincera en Cristo Jesús y la obediencia a nuestro Señor se unen, caminan de la mano. Por eso es tan importante lo que dice el verso 9. Dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nosotros queremos, hermanos, aprender a obedecer al Señor, que las cosas de la palabra que vamos aprendiendo, que ya Dios va alumbrando nuestros corazones y nuestras mentes, son para que nosotros entremos en ellas espiritualmente hablando y caminemos en ella y obedezcamos al Señor, así como fue Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro sumo sacerdote, pero lo vemos que mientras Él estuvo en ese ministerio terrenal aquí con nosotros, Él se sometió completamente al Padre. Los sufrimientos y todo lo que Él llevó a cabo, Él tuvo que atravesarlo en obediencia, en fidelidad completa a lo que Dios le había encomendado. Y nosotros en Cristo estamos llamados a hacer lo mismo. ¡Qué grande! Porque Él hoy es nuestro sumo sacerdote en los cielos. Él está intercediendo a favor nuestro, pero también nos llama a caminar como Él caminó, a seguir sus pisadas. Así que qué importante es que nosotros también lo podamos ver a Él como nuestro ejemplo y también anhelar y desear ese sometimiento a Dios como Él lo hizo, como Él fue perfeccionado, completado por medio de los sufrimientos en obediencia hasta cumplir toda la voluntad del Padre. Así nosotros. Y Dios lo escoge a Él. Dios lo nombra a Él. Dice el verso 10: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a ver esto: el orden de Melquisedec y el orden de Aarón. Dos órdenes diferentes. Una cosa fue el sacerdocio que vino de la casa de Aarón, era del orden de Aarón, de ese grupo, de esa familia, de esa categoría. Era un sacerdocio humano que, aunque apuntaba en figura y sombra al sacerdocio que iba a venir en Cristo Jesús, nuestro Señor, era un sacerdocio natural para presentarse a Dios a favor del pueblo de Israel.
Pero el orden de Melquisedec, este sacerdocio en Melquisedec, es otra categoría. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y él no solamente era sacerdote, era también rey. Y de ese sacerdocio que es muy superior, es que es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y de ese sacerdocio que es superior, es en el cual hemos entrado nosotros a formar parte como sacerdotes también del Dios Altísimo, para cumplir funciones sacerdotales, de poder presentarnos delante de Él, de poder presentarnos a alabarle, a bendecirle, a glorificarle, a presentar nuestras peticiones. Nosotros no hemos entrado a ese sacerdocio de Aarón, sino a ese sacerdocio en Cristo Jesús. Jesús, que es muy superior, que es un sacerdocio en el Espíritu Santo, en el cual podemos presentarnos por medio de su Santo Espíritu, por medio de la fe en Él. Gloria al Señor. Cuán grande es lo que nosotros hemos recibido en el Señor, amados hermanos. Cuán grande es lo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Así que nosotros somos parte en Cristo Jesús también de ese sacerdocio. Y Él fue nombrado por Dios a favor nuestro y fue nombrado de entre los hombres, porque Jesús es hijo de hombre también, caminó con nosotros. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ahora, este tema va a continuar en el capítulo 6 y en el capítulo 7, porque vamos a ver detalles. Pero antes de terminar, aquí en Hebreos, una de las cosas que habíamos visto es que el autor quiere llamar la atención de los creyentes para poder enfocarse en el Señor, para no deslizarse. Habíamos visto la primera exhortación que nos hace el autor del libro de Hebreos en el capítulo 2 era no deslizarnos, que oigamos con cuidado para no deslizarnos. Y también otra de las exhortaciones fue que cuando escuchemos la voz de Dios, que no endurezcamos nuestros corazones, sino que estemos abiertos a escuchar al Señor, a lo que Él nos dice, a lo que Él está hablando en nuestras vidas para seguir transformándonos a Él. Pero aquí en el capítulo 5 viene una exhortación en los versos que vamos a leer. En medio de lo que él está explicando de el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en el orden de Melquisedec, él hace una exhortación a los oyentes de este mensaje. Vamos a leerlo en 5:11 y es una exhortación muy importante porque los creyentes en, en este tiempo, de esta manera, se habían quedado como en una etapa infantil, espiritualmente hablando. Y el tema del sacerdocio, amados hermanos, es un tema muy importante y de mucho peso para nuestras vidas, porque es el nosotros saber que nos presentamos a Dios diariamente, a su misma presencia. Él está en los cielos, pero nosotros, por medio de su Espíritu, vivimos en su presencia y hacemos oficios de sacerdote para alabarle, para agradecerle, para interceder por otros, para interceder y orar por nosotros mismos, por nuestros seres amados. Y la exhortación que viene es una exhortación que nosotros también la podamos recibir para, en lo que vamos a seguir viendo, tener el corazón y los oídos muy abiertos al Señor,
al Señor, a lo que Él nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Vamos a leer ahí en Hebreos 5, del 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Acerca de esto, acerca de este tema del sacerdocio, hay muchas cosas que decir, amados hermanos, muchas cosas que decir. Y dice difícil de explicar, porque muchas veces son cosas espirituales y profundas para nosotros, que las queremos tomar, entender, beber directamente del Señor. Pero ¿qué pasó con esos creyentes? Si habían hecho tardos para oír. El oído, no el oído natural, el oído espiritual de esos creyentes se había embotado, se había puesto lento, habían perdido el interés en escuchar. Y el autor de este libro está diciendo, acerca de este tema hay mucho que decir, pero el oído está perezoso, el oído está lento. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice que estos creyentes tenían tanto tiempo en el Señor, pero cuando vino el momento de darles una palabra de peso, que viniera, ¿verdad?, a sus corazones y les abriera las mentes y ellos pudieran tomar más en serio, más las riendas de la vida en Cristo Jesús, el oído se había quedado sin crecer. El oído se había quedado en un estado completamente infantil. Solo podían recibir la leche. ¿Quién se acuerda qué es la leche? La leche es el alimento para aquellos que recién han nacido. Lo podemos ver naturalmente. Un bebé, cuando nace, ¿de qué se nutre? De leche. Pero conforme va creciendo, empiezan las papillas, empieza el purecito, la frutita, hasta que ese niño tiene que comer comida sólida, la carne, el pescado, los frijoles, para que pueda empezar a crecer y a desarrollarse. Porque si no lo hace, empieza la desnutrición. Ya a mayor crecimiento, no le hace bien solo la lechecita. Necesita la comida sólida. Pero espiritualmente, amados hermanos, es lo mismo. Espiritualmente, uno comienza con la leche, así como lo dice Primera de Pedro 2. Aquellos que han nacido de nuevo desean esa leche espiritual no adulterada, leche buena, leche pura, que te nutra, que te desarrolle. Pero de ahí también necesitas comer otras cosas que te hagan crecer sano y fuerte y firme, espiritualmente hablando. Bueno, uno de esos temas es el sacerdocio, nuestro sacerdocio delante de Dios. Muchas veces no lo entendemos tanto, muchas veces lo conocemos poco, pero la palabra viene para ensancharnos y entrarnos más en el conocimiento del Señor y servirle a Él como Él es digno de ser servido y conocerle como Él quiere que nosotros le conozcamos. Y entonces, ¿qué había pasado con los hebreos?
El oído se les había quedado completamente embotado y no tenían interés, no ponían, ¿verdad? El poder escuchar y el poder aprender. Les gustaba la lechecita. Les dice nuevamente, después de tantos años, debiendo ser ya maestros, hay necesidad de volverles a dar la leche. Esto es fuerte, hermanos, pero nos está hablando a nosotros hoy, que Dios nos llama también a crecer en el conocimiento de Él, en la fe. Ahora, Primera de Corintios 3 nos dice que el crecimiento lo da el Señor. No es nuestro. No es que porque yo quiero crecer, voy a crecer muchísimo. No, no es así. Dios lo da. Pero nuestra parte es desearlo de Dios. ¿Y sabe qué? Disponer el poder escuchar lo que es del Señor para que pueda entrar y alumbrar nuestros corazones, nuestras mentes, que el Espíritu de Dios pueda alumbrar nuestros ojos del entendimiento y poder conocer más al Señor. ¿Quién es Él? ¿A qué nos llama hoy en este día? ¿A qué nos llama el Señor en este tiempo? Personalmente, como iglesia. Entonces, el autor del libro de Hebreos quería darles comida sólida y no podía. Tenía que volverle a dar leche a estos hermanos. Pero la exhortación es a que no se nos quede el oído tardo. El oído tardo es un oído que no presta atención, que se vuelve perezoso, que le gusta solo lo suavecito pero la palabra nos llama, amados hermanos, a que podamos también desear crecer en el Señor. Dios da el crecimiento. Nuestra parte es prestar atención al Señor, prestar atención a la palabra, desear crecer en el conocimiento del Señor. No nos queremos quedar bebés espirituales, queremos crecer, queremos ser jóvenes espirituales y adultos espirituales y alcanzar la madurez espiritual para ser útiles conforme el propósito de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido. Dios nos da leche cuando necesitamos leche por medio de su palabra y luego quiere darnos alimento sólido y queremos tener el corazón abierto para él. El que va creciendo alcanza madurez y ese signo de la madurez es que tú puedes discernir entre el bien y el mal. Tú puedes discernir. El discernimiento es la capacidad de poder diferenciar entre el bien y el mal. Y el que está maduro en Cristo, el que está creciendo en madurez, se está ejercitando. Y nosotros queremos eso para nuestras vidas. No nos queremos quedar bebés espirituales siempre tomando la lechecita, sino que queremos crecer. Por lo tanto, le pedimos en este día al Señor que abra nuestros oídos, que nos ponga en el corazón deseo e interés por la palabra de verdad. Y cuando vienen temas como el sumo sacerdote Cristo Jesús, queremos entenderlo. Muchas veces decimos, ay, ¿qué es eso? Quizás eso es muy complicado. Mejor otro día veo ese tema. No, hoy es el día. Hoy es el día. Y Dios nos llama
a tener interés. Esa es nuestra parte. Abrir el oído, decir, yo lo voy a aprender. ¿Cuál es el verso? Voy a volverlo a leer y voy a entender por qué esto me concierne, esto me es importante. Él es mi Dios, Él es mi rey, pues voy a conocerlo. Es también mi sumo sacerdote. ¿En qué consiste que Él sea mi sumo sacerdote? ¿En qué consiste que yo sea también sacerdote del Dios Altísimo? Porque Apocalipsis dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Vamos a prestarle oído. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que destape nuestros oídos por su Santo Espíritu y nos alumbre y le conozcamos y le entendamos y le amemos y le sigamos, porque Él nos llama a eso hoy, no mañana, hoy nos llama a eso. Y le damos gracias porque hay tiempos en que está viniendo ese conocimiento esencial, la leche, la fe, el arrepentimiento de los pecados. Viene todo eso, lo aprendemos, pero hoy Dios nos llama a más y queremos responderle, sí, Señor, sí, Señor. Queremos conocerte más y amarte más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Señor, te damos muchas gracias por quien tú eres en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque en tu misericordia nos has llamado a conocerte y nos has dado gracia para responderte, para entrar en la fe que es en ti, en la salvación eterna que es en ti. Señor, y te pedimos, Señor, que tu bendita palabra siga siendo la obra para la cual tú la envías, Señor. Que todos los que necesitamos leche, tú nos continúes dando leche, Señor. Y todos los que necesitamos, Señor, comida sólida, Padre Santo, oramos unidos. Destapa nuestros oídos, Señor. Destapa, Señor. Pon interés en el corazón. Haznos estar atentos a lo que tú quieres que aprendamos de ti hoy. Señor, queremos crecer. Sabemos que el crecimiento lo das tú, pero nosotros nos disponemos. Te abrimos nuestro corazón, te abrimos nuestro ser y te pedimos, Señor Jesús, que nos guíes y que nos ayudes, que continúes guiándonos en el poder entrar más en aquello que tú tienes para nosotros. Disponemos nuestro ser, Señor, para lo que viene delante en estos capítulos de Hebreos. Abrimos nuestro ser, Señor, y te prestamos toda la atención para que tú nos enseñes y nosotros aprendamos y te sigamos y te amemos cada día hasta el fin, para poder servirte como tú eres digno de poder servirte. Gracias, amado Jesús, en tu nombre precioso. Amén.